¿Te has sentido atrapado por una racha de mala suerte que parece no tener fin? Tal vez has intentado de todo, pero aún te preguntas por qué las cosas no salen como esperabas. Hoy te invito a descubrir la poderosa historia de Martín, un hombre cuya vida estaba marcada por la desgracia, hasta que encontró a Darío, un misterioso maestro espiritual que lo guió a través de enseñanzas ancestrales budistas. Lo que Martín no sabía es que su mala suerte no era casualidad. Él mismo la había atraído sin darse cuenta. Lo que aprenderás en esta historia puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Comencemos. El crujir de las hojas secas bajo sus pies era lo único que rompía el silencio sepulcral del bosque. El sol apenas se colaba entre las ramas retorcidas de los árboles y el aire estaba cargado de una extraña pesadez. Martín, con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, seguía al anciano que caminaba frente a él. Su maestro, Darío, avanzaba con pasos firmes, como si el mundo a su alrededor no existiera. Había algo en la forma en que se movía, algo que llenaba a Martín de inquietud. «No puedo más, maestro», dijo Martín al fin, con un tono que apenas contenía su angustia. «Todo me sale mal. Siento que cada paso que doy es un error, que la mala suerte me persigue. He perdido todo, mi trabajo, mi casa, mis amigos. ¿Por qué me sucede esto?» Darío se detuvo en seco, giró lentamente la cabeza, y sus ojos oscuros, que parecían ver más allá de lo visible, se clavaron en los de Martín. «La mala suerte no es lo que crees», dijo el anciano con una voz calmada, pero llena de gravedad. «No es un castigo ni un destino inevitable. Es algo que tú mismo has creado, aunque no lo sepas». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía cómo eso podía ser posible. ¿Cómo podía él, sin darse cuenta, haber causado su propia desgracia? «No lo entiendo», murmuró mirando al suelo, como si buscara una respuesta entre las hojas caídas. Darío comenzó a caminar de nuevo, más lento esta vez, como si quisiera que cada paso resonara en la mente de su joven discípulo. «La vida es como este bosque», dijo Darío. «Cada árbol, cada sombra, cada piedra en el camino es el resultado de tus pensamientos, tus palabras, tus acciones. Nada ocurre por casualidad. Todo está entrelazado, y cuando permites que la oscuridad crezca en tu interior, esa misma oscuridad se extiende hacia tu vida exterior». Martín lo seguía en silencio, sin dejar de mirar las ramas que se entrelazaban arriba, como si fueran los pensamientos enredados que lo atormentaban. ¿Acaso era eso lo que había sucedido? ¿Había permitido que la negatividad lo envolviera sin darse cuenta? «Pero, maestro», comenzó a decir con un nudo en la garganta, «yo no quería esto, no buscaba la mala suerte, no la atraje a propósito». Darío se detuvo nuevamente, y esta vez se acercó a Martín, poniendo una mano firme en su hombro. «No siempre lo que atraemos es lo que deseamos», respondió. «A veces es simplemente lo que permitimos que suceda. La inconsciencia es el peor enemigo. No te das cuenta, pero cada día tomas decisiones que abren puertas a la oscuridad, y cuando esas puertas se abren, la mala suerte se cuela como un ladrón en la noche». Martín tragó saliva. Nunca había pensado en su vida de esa manera. Para él, la mala suerte había sido algo que venía de afuera, una fuerza imparable que lo aplastaba sin razón aparente. Pero lo que Darío decía lo hacía cuestionarse todo. «¿Qué puedo hacer entonces?», preguntó con un leve temblor en la voz. «¿Cómo puedo cambiarlo?». Darío esbozó una leve sonrisa, una que no contenía burla, sino una extraña mezcla de compasión y misterio. «Eso es lo que vinimos a descubrir aquí en este bosque», señaló los árboles que los rodeaban. «Este lugar guarda secretos que solo unos pocos pueden ver. Aquí, si prestas atención, podrás entender las 7 formas en que has permitido que la mala suerte entre en tu vida. Y una vez que las entiendas, podrás empezar a cambiarlas». Martín miró a su alrededor. El bosque, que antes le parecía simplemente un lugar lúgubre y silencioso, ahora se sentía lleno de vida oculta, de susurros que él no alcanzaba a comprender.
Pero había algo más, una sensación de que cada paso que daba era hacia algo más profundo, algo más oscuro que él mismo. El primer paso es aprender a ver, dijo Darío mientras continuaba avanzando, su voz resonando como una advertencia. Tienes que abrir los ojos a lo que te rodea, a las personas, a las energías, a las intenciones. Y lo más importante, debes verte a ti mismo con claridad. Martín frunció el ceño. No estaba seguro de lo que el maestro quería decir. Siempre había creído conocerse bien, saber quién era y qué quería. Pero ahora, de repente, esa certeza se tambaleaba. ¿No me veo a mí mismo?, preguntó, con la sensación de que esa era la clave de algo importante. No, no lo haces, respondió Darío, con una firmeza que hizo eco en el silencio del bosque. Si lo hicieras, no estarías en esta situación. Pero no te preocupes, eso está a punto de cambiar. Solo necesitas estar dispuesto a enfrentar las verdades que has ignorado. Martín no pudo evitar sentir un nudo de ansiedad en el estómago. La idea de enfrentarse a sí mismo, de descubrir que tal vez había sido el causante de su propia desgracia, le aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Pero ya no había vuelta atrás. El maestro lo había traído hasta aquí por una razón y no podía permitirse escapar. «Dime, maestro», comenzó con voz vacilante, «¿cómo sabré que he estado ignorando? ¿Cómo podré ver lo que no he querido ver hasta ahora?» Darío lo miró por un largo momento, como si evaluara si Martín realmente estaba preparado para lo que vendría. Finalmente, habló, con una voz suave pero cargada de significado. «El primer enemigo que debes reconocer es la toxicidad que te rodea. No me refiero solo a los ambientes o situaciones. Hablo de las personas. Los seres humanos emiten energía, y esa energía afecta todo a su alrededor. Si te rodeas de aquellos que vibran en negatividad, pronto esa energía se convierte en la tuya». Martín sintió un golpe en el pecho. Sabía a quién se refería. Había personas en su vida, amigos incluso, cuya compañía siempre lo dejaba más agotado, más confundido, más hundido. Pero había aprendido a ignorar esas sensaciones, a justificarlas en nombre de la lealtad o la costumbre. Ahora, esas justificaciones parecían desmoronarse. «Pero, ¿cómo puedo saber quién está afectando mi energía de esa manera?», preguntó con un leve tono de desesperación. Darío soltó una leve risa, como si la respuesta fuera obvia. «Lo sabes, Martín, siempre lo has sabido. La intuición te lo ha dicho, pero has preferido callarla». Martín quedó en silencio, mirando el suelo. Las palabras del maestro lo llenaban de una extraña claridad, pero también de una creciente incomodidad. ¿Cuántas veces había sentido ese agotamiento al estar con ciertas personas y había elegido ignorarlo? ¿Cuántas veces había sentido que su propia energía se desvanecía en presencia de otros? El camino por delante era más oscuro ahora y el silencio del bosque se volvió más profundo. Darío continuó caminando y Martín supo que esta era solo la primera de muchas revelaciones. Algo en el aire le decía que antes de que esta travesía terminara, tendría que enfrentarse a verdades que podrían cambiarlo para siempre. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Sigamos. El camino se tornaba cada vez más estrecho y enmarañado, como si el bosque estuviera conspirando para cerrarse alrededor de ellos. Las ramas se extendían como dedos, arañando el aire, y el sonido de las hojas crujiendo bajo sus pies era lo único que rompía el pesado silencio. Martín no podía dejar de pensar en lo que el maestro Darío había dicho. «La intuición te lo ha dicho, pero has preferido callarla». Esa frase retumbaba en su cabeza como un eco constante, y con cada paso sentía cómo la verdad se afilaba dentro de él. «¿Es por eso que mi vida ha ido cuesta abajo?», preguntó sin levantar la vista del suelo. «Porque me rodeo de personas que me contaminan». Darío no respondió de inmediato. Sus pasos eran lentos, calculados, como si cada movimiento tuviera un propósito. Al fin, se detuvo y sin mirarlo directamente, habló en un tono sereno pero cargado de una extraña severidad.
Rodearte de personas tóxicas es solo una pieza del rompecabezas, Martín. No todo se trata de quién te acompaña, sino de lo que permites que esas personas despierten en ti. La toxicidad externa se alimenta de la negatividad interna. Y cuando las dos se encuentran, creas una tormenta perfecta para la mala suerte. Martín sintió un nudo en el estómago. Durante mucho tiempo había culpado al destino, al azar, a fuerzas externas que escapaban de su control. Pero ahora Darío le mostraba algo aterrador: su propia responsabilidad. El joven se detuvo dándose cuenta de que, en el fondo, siempre había sabido que algo no estaba bien dentro de él, algo oscuro que prefería ignorar, pero el problema era más grande que solo sus relaciones. ¿Y cómo detengo esa tormenta?, preguntó con un tono que bordeaba la desesperación. Darío se giró lentamente hacia él, sus ojos penetrantes brillando con la sabiduría de alguien que ha visto más de lo que un solo hombre debería. Había algo implacable en su mirada, como si supiera que Martín estaba a punto de caer en una verdad más profunda y quizás más dolorosa. Para detenerla, primero debes reconocer que tú eres el cielo donde la tormenta se forma, respondió el maestro. Dentro de ti se acumula energía negativa que no has sabido manejar, y esa energía atrae más de lo mismo. Te has convertido en un imán para la oscuridad. No es casualidad que sientas que la mala suerte te persigue. La has invitado con cada pensamiento negativo, con cada emoción que has dejado crecer sin control. Martín sintió como una punzada de culpa se clavaba en su pecho. Siempre había creído que las emociones eran algo que simplemente sucedían, algo que no podía controlar. Pero ahora Darío le decía que sus pensamientos, sus emociones, eran como semillas que había permitido que se esparcieran y echaran raíces, creando una red de negatividad que lo atrapaba más y más. Pero no quiero esos pensamientos, no quiero esa energía, dijo Martín con la voz temblorosa. ¿Por qué está ahí? No la busqué. Darío esbozó una leve sonrisa cargada de una sabiduría que Martín apenas podía comenzar a entender. No siempre buscamos lo que encontramos, pero eso no significa que no lo hayamos permitido. Has alimentado pensamientos oscuros, incluso sin quererlo, porque no has sido consciente de ellos. Las emociones negativas, como el resentimiento, el miedo o la ira, se ocultan en los rincones de la mente, creciendo sin que lo notes. Y cuando crecen lo suficiente, empiezan a manifestarse en tu vida como mala fortuna. Martín sintió una mezcla de confusión y revelación. Sabía que había tenido momentos de ira, de frustración, pero siempre los había considerado normales, incluso justificados. Ahora, sin embargo, comenzaba a entender que esos momentos eran algo más que simples reacciones. Eran las semillas de su propio infortunio. «¿Entonces qué hago?», preguntó, sintiéndose pequeño ante la magnitud de lo que estaba descubriendo. Darío se detuvo, observando el camino que tenían por delante. El bosque se volvía más oscuro, las sombras más largas y densas, como si el mismo lugar reflejara el viaje interno que Martín estaba comenzando. «Recto esfuerzo», dijo el maestro, sus palabras llenas de gravedad. «Debes aprender a cultivar tu mente como un campo fértil. No puedes permitir que las malas hierbas crezcan, esos pensamientos negativos que te envenenan. Cada vez que una emoción destructiva aparezca, debes arrancarla de raíz. Y eso solo lo lograrás con esfuerzo consciente». Martín asintió, aunque todavía no estaba seguro de cómo poner eso en práctica. ¿Cómo podría controlar algo tan intangible como sus propios pensamientos? Sin embargo, antes de que pudiera preguntar más, Darío reanudó la marcha, señalando con un leve gesto hacia adelante. «Ven», dijo el maestro, «aún no has visto lo peor. Hay más que debes entender». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero siguió al maestro sin dudar. Algo dentro de él sabía que lo que venía era necesario, aunque fuera incómodo o doloroso. El bosque, que al principio le había parecido simplemente un escenario extraño, ahora parecía vivo, como si cada rama, cada sombra, cada sonido escondiera una verdad que estaba esperando ser revelada. Después de varios minutos de caminar en silencio,
Llegaron a un claro en el centro del bosque. En el centro había una pequeña piedra lisa y redonda, apenas visible entre la hierba alta. Darío se arrodilló junto a la piedra y con un movimiento lento hizo una señal a Martín para que se acercara. «Aquí», dijo el anciano señalando la piedra con un dedo, «es donde empieza la raíz de tu problema». Martín se inclinó hacia adelante, confundido. La piedra no parecía tener nada especial, pero había algo en la forma en que Darío la señalaba, como si estuviera a punto de revelarle un secreto profundo. «Esta piedra», continuó Darío con voz baja y solemne, «representa todas las acciones inconscientes que has hecho a lo largo de tu vida. Cada una de ellas ha dejado una marca. No las ves, no las notas, pero están ahí acumulándose, y con el tiempo esas acciones, aunque pequeñas, comienzan a pesar». Martín frunció el ceño sintiendo una punzada de incomodidad en su pecho. «Acciones inconscientes», repitió en un susurro. «Pero yo no he querido hacerle daño a nadie, maestro. Nunca he sido malintencionado». Darío lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «No es necesario querer hacer daño para generarlo. A veces es suficiente con actuar sin pensar en las consecuencias. Cada pequeño acto que perjudica a otros, por insignificante que parezca, deja una huella en ti. Esa huella se convierte en karma, y el karma es implacable. No se olvida, no desaparece, y cuando menos lo esperas, vuelve a ti, en forma de lo que llamas mala suerte». Martín sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Recordó momentos en los que había dicho o hecho cosas sin pensar, pequeños descuidos, errores que había considerado insignificantes. Pero ahora, al escuchar las palabras de Darío, esas acciones parecían mucho más grandes de lo que había imaginado. «Recta acción», dijo Darío interrumpiendo sus pensamientos. «Ese es el camino para liberarte del karma que has acumulado. Debes actuar con plena conciencia, asegurándote de que cada paso que des sea ético y compasivo». El joven discípulo sintió un nudo en la garganta. El camino por delante parecía cada vez más difícil, pero algo dentro de él sabía que no había vuelta atrás. El silencio en el claro era casi tangible, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo. Martín, arrodillado frente a la piedra, sentía el peso de las palabras de Darío asentándose en su interior. Acciones inconscientes. Nunca había considerado que los pequeños actos, esas decisiones que tomaba sin pensar demasiado, pudieran tener un efecto tan profundo en su vida. El concepto de karma, antes vago y distante, ahora lo envolvía con una intensidad que lo hacía sentir atrapado en sus propios errores. Darío se incorporó lentamente, sus movimientos deliberados, y volvió a observar el bosque que los rodeaba. El aire estaba cargado de algo más que la humedad habitual del entorno. Había una sensación de presagio, de que algo más grande estaba por desvelarse. «Este lugar está lleno de lecciones», dijo Darío, su voz baja pero resonante. «Pero no todas son fáciles de aceptar. Lo que te he mostrado es solo el comienzo. Hay más formas en que has dejado que la mala fortuna se enraíce en tu vida, y la próxima es una de las más insidiosas». Martín sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero esta vez no era solo el ambiente lo que lo perturbaba. Había una verdad inminente que lo acechaba, y aunque no sabía cuál era, intuía que iba a ser difícil de escuchar. «¿De qué se trata?», preguntó, su voz apenas un susurro. Darío se volvió hacia él, su mirada fija y penetrante. «Tus palabras», Martín lo miró desconcertado. «¿Mis palabras? No entiendo», respondió, tratando de procesar lo que eso significaba. Darío lo observó durante unos segundos, evaluando si Martín estaba realmente preparado para la verdad que estaba a punto de escuchar. Al fin, el maestro habló con una seriedad que parecía más pesada que el aire del bosque. «Cada palabra que pronuncias es una semilla. Algunas semillas florecen, otras marchitan. Pero lo que nunca debes olvidar es que todas ellas dejan una huella en el mundo. Has hablado sin cuidado. Has dejado que las palabras salieran de tu boca sin pensar en sus efectos, y esas palabras, Martín, regresan a ti como ecos oscuros».
Martín frunció el ceño, tratando de recordar momentos en los que sus palabras hubieran causado daño. Sabía que, en la vida cotidiana, a veces hablaba de manera impulsiva, sin detenerse a pensar en cómo sus comentarios podían afectar a los demás. Pero ¿podía eso realmente haber contribuido a su mala suerte? ¿Quieres decir que lo que digo vuelve a mí?, preguntó, sintiendo que algo dentro de él comenzaba a despertar. Darío asintió lentamente. El poder del habla es subestimado. Las palabras tienen una energía propia. Las palabras hirientes, el chisme, los comentarios despectivos o llenos de negatividad, todo eso crea una vibración que eventualmente regresa, como una ola que se aleja y luego vuelve a la orilla. Y cuando regresa, lo hace con fuerza, trayendo consigo las consecuencias de lo que has dicho. Martín sintió cómo su corazón latía con más fuerza. Comenzó a recordar conversaciones recientes, momentos en los que había dejado que la frustración o el enojo dictaran sus palabras. No había sido consciente del impacto que podían tener, pero ahora, con las enseñanzas de Darío, comenzaba a comprender que esas palabras no desaparecían. Quedaban suspendidas en el aire, esperando el momento adecuado para regresar y manifestarse. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó con un tono que denotaba una mezcla de arrepentimiento y desesperación. «¿Cómo puedo evitar que las palabras me dañen?». Darío caminó lentamente hacia él, sus pies deslizándose suavemente por la tierra cubierta de hojas. Se detuvo justo frente a Martín y, mirándolo a los ojos, le respondió con una firmeza que no admitía dudas. «Recto habla. Debes aprender a hablar con intención, a escoger tus palabras como quien selecciona las piedras para construir un puente sólido. Cada palabra debe estar guiada por la verdad y la compasión. Cuando hablas con verdad y amabilidad, neutralizas el poder destructivo de las palabras negativas». Martín asintió, tratando de absorber la magnitud de lo que Darío le decía. Sabía que, en muchos momentos, había hablado sin pensar, impulsado por las emociones del momento. Pero ahora comprendía que las palabras eran más que simples sonidos. Eran como herramientas o armas, dependiendo de cómo se usaran, y había estado usándolas sin la debida responsabilidad. «Es más difícil de lo que parece», murmuró con la voz llena de duda. «A veces es tan fácil dejarse llevar». Darío sonrió levemente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Claro que es difícil», dijo sin rastro de condescendencia. «Si fuera fácil, todos lo harían. Pero precisamente porque es difícil, es ahí donde radica el verdadero crecimiento. Cada vez que eliges el silencio en lugar de una palabra dañina, cada vez que eliges hablar con amor en lugar de odio, estás reprogramando el mundo a tu alrededor». El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Martín reflexionaba sobre todo lo que había aprendido hasta ahora. Sentía como si capas invisibles de ignorancia se estuvieran desmoronando, revelando una nueva comprensión del mundo y de sí mismo. Pero al mismo tiempo, esa comprensión traía consigo una carga. No solo debía reconocer sus errores, sino que ahora tenía la responsabilidad de cambiarlos. «¿Qué pasa con las cosas que ya he dicho?», preguntó finalmente, con una sensación de temor en su pecho. «¿Cómo puedo deshacer el daño que ya he causado con mis palabras?». Darío se cruzó de brazos, mirando a Martín con una expresión que combinaba sabiduría y paciencia. «No puedes deshacer el pasado», respondió el maestro. «Lo que has dicho ya ha dejado su huella, pero lo que sí puedes hacer es compensar ese daño con actos conscientes. Cada vez que hables, que pienses, que actúes de manera compasiva y honesta, estás sembrando nuevas semillas, semillas de luz que eventualmente florecerán y equilibrarán el mal que has creado». Martín bajó la cabeza, asimilando lo que acababa de escuchar. Había algo profundamente liberador en las palabras de Darío, pero también algo aterrador. Saber que sus acciones y palabras del pasado seguían afectándolo era un peso difícil de soportar. Sin embargo, también era una oportunidad. Si podía ser consciente de ello, tal vez podía empezar a cambiar su destino. «Esto es más de lo que imaginaba»,
murmuró mirando el cielo que apenas se vislumbraba entre las copas de los árboles. «Es el camino que has elegido», respondió Darío, «y aunque es arduo, también es el único que te llevará a la verdadera libertad. Si quieres dejar atrás la mala suerte que te atormenta, tendrás que cambiar desde dentro, dejar de ser el hombre que eras y convertirte en quien estás destinado a ser». Martín asintió sabiendo que tenía razón. Darío había plantado en su mente una semilla de conciencia que no podía ignorar. Cada palabra, cada acción, cada pensamiento tendría que ser cuidadosamente considerado a partir de ahora. No habría lugar para la inconsciencia si quería cambiar su destino. «Ven, aún hay más que debes entender», dijo Darío, comenzando a caminar nuevamente por el sendero del bosque. Martín lo siguió en silencio, sabiendo que las revelaciones que venían serían aún más profundas y desafiantes. El sendero que se extendía frente a ellos se volvía cada vez más oscuro, como si el bosque respondiera a las verdades que Martín estaba descubriendo. Cada paso que daba junto a Darío se sentía más pesado, no por el terreno, sino por el peso de la introspección. Ahora entendía cómo sus pensamientos y palabras habían contribuido a moldear la realidad que enfrentaba, pero sabía que todavía quedaban piezas importantes por desvelar. Darío caminaba en silencio, pero su presencia era reconfortante, como si el simple hecho de seguirlo diera a Martín la fuerza para enfrentarse a lo que venía. Finalmente, el anciano maestro se detuvo frente a un árbol inmenso, cuyas raíces se extendían hacia la tierra como tentáculos, rodeando una pequeña cueva que se abría en la base del tronco. «Aquí», dijo Darío señalando la entrada oscura, «es donde debes entrar para enfrentarte a uno de los mayores enemigos de tu propio bienestar, la ignorancia espiritual». Martín lo miró confundido y luego observó la cueva. La oscuridad en su interior era total y sentía que el simple hecho de acercarse le provocaba una opresión en el pecho. Darío percibió su duda y con voz suave continuó. La ignorancia espiritual no es simplemente desconocer las enseñanzas de la vida o el karma. Es algo más profundo, más peligroso. Es vivir sin entender que cada uno de tus actos, pensamientos e intenciones deja una marca, una vibración que influye en el universo a tu alrededor. Muchos se aferran a la creencia de que son víctimas de la mala suerte o del destino, pero esa creencia es solo una forma de evitar la verdad. Tú eres el creador de tu realidad. Martín dio un paso hacia atrás, sintiendo que las palabras de Darío lo golpeaban con fuerza. Durante mucho tiempo, se había sentido víctima de las circunstancias, sin control sobre lo que le sucedía. La idea de que él mismo era responsable de lo que llamaba mala suerte lo llenaba de incomodidad. Era una verdad que no quería aceptar, pero que ahora se presentaba ante él, ineludible. «¿Cómo he sido tan ciego?», murmuró, sin esperar una respuesta. Darío se acercó a él y lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Todos lo somos en algún momento. Vivimos atrapados en el velo de la ignorancia, creyendo que el mundo nos sucede, en lugar de ver que somos nosotros quienes le damos forma. El karma, las energías que emitimos y recibimos, todo responde a nuestras acciones, pensamientos y palabras. La ignorancia espiritual te ha mantenido atrapado en un ciclo de sufrimiento. Pero ahora, aquí, tienes la oportunidad de despertar». Martín sintió que la opresión en su pecho aumentaba. No sabía si era por el lugar o por la idea de que, hasta ese momento, había estado viviendo en una especie de sueño, inconsciente de las verdaderas fuerzas que operaban en su vida. Se acercó más a la entrada de la cueva, sintiendo cómo la oscuridad parecía llamarlo. Darío permaneció en silencio, dejándolo tomar la decisión por sí mismo. Finalmente, Martín respiró hondo y con un paso firme cruzó el umbral hacia la cueva. El interior estaba frío y húmedo y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Sin embargo, lo que más lo perturbaba no era el entorno físico, sino lo que sentía en su interior. Era como si, en la oscuridad de la cueva, estuviera entrando también en la oscuridad de su propia mente, enfrentándose a las partes de sí mismo que había ignorado durante tanto tiempo.
La ignorancia no es solo la falta de conocimiento, escuchó la voz de Darío a sus espaldas. Es la resistencia a ver la realidad tal como es elegir la comodidad de culpar al azar, al destino, en lugar de asumir la responsabilidad. Las palabras del maestro resonaban en la cueva, rebotando en las paredes como si fueran ecos que lo perseguían. Martín continuó avanzando, sus manos rozando las paredes ásperas. Sabía que Darío no lo seguiría. Este viaje debía hacerlo solo. Poco a poco, la oscuridad comenzó a volverse menos densa y un tenue brillo al fondo de la cueva iluminó el camino. Martín lo siguió hasta llegar a una pequeña cámara donde había una fuente de agua cristalina, iluminada por una luz que parecía emanar de ningún lugar. La superficie del agua estaba completamente quieta, como un espejo. Martín se acercó, y cuando miró dentro, lo que vio no fue su propio reflejo, sino imágenes de su vida, momentos en los que había actuado sin conciencia, sin entender el impacto de sus decisiones. Vio a las personas a las que había ignorado, a las que había lastimado con palabras duras, y a aquellos momentos en los que había dejado que la ira y la frustración guiaran sus actos. Cada imagen que veía lo golpeaba como un recuerdo amargo, pero no podía apartar la mirada. De repente una figura emergió en la superficie del agua, él mismo, pero más joven, perdido en una vida sin propósito claro. Vio cómo había dejado que la vida lo llevara de un lado a otro, sin dirección, sin intención consciente. Y luego las imágenes cambiaron, mostrando cómo esa falta de propósito lo había llevado a caer en patrones repetitivos de comportamiento destructivo. «Lo que estás viendo», dijo Darío, su voz resonando dentro de la cueva como si proviniera de todas partes, «es la manifestación de tu ignorancia espiritual. Estos son los momentos en los que, sin darte cuenta, sembraste las semillas de la mala suerte que ahora cosechas». Martín cayó de rodillas junto a la fuente, sintiendo que el peso de la verdad lo aplastaba. Siempre había creído que el mundo era injusto con él, que era simplemente una víctima de las circunstancias. Pero ahora, frente a esa visión de su propia vida, entendía lo que Darío había tratado de enseñarle. Él había sido el arquitecto de su propia ruina. «Pero aún no es tarde», continuó la voz del maestro. «El primer paso hacia la liberación es el entendimiento. Ahora sabes que la ignorancia te ha mantenido atrapado, pero este conocimiento te da poder, Martín. El poder de cambiar, de despertar». Martín levantó la vista hacia la luz que iluminaba la fuente y algo dentro de él comenzó a encenderse. Comprendió que la cueva no era solo un lugar físico, sino una representación de su propio viaje interno. Había descendido a la oscuridad de su ignorancia y ahora, al ver la verdad, tenía la oportunidad de ascender de nuevo. «¿Cómo puedo despertar del todo?», preguntó, su voz llena de determinación. Darío apareció en la entrada de la cueva, su silueta apenas visible contra la luz exterior. «Recto entendimiento», respondió. «No basta con conocer la verdad, debes vivirla. Cada día, cada acción, cada pensamiento debe estar guiado por la conciencia. Solo así podrás liberarte de la cadena de mala suerte que has arrastrado hasta ahora». Martín se puso de pie, sintiendo una mezcla de agotamiento y renovación. Había mucho por hacer, mucho que cambiar, pero ahora entendía que el poder estaba en sus manos. La ignorancia ya no lo dominaba. Tenía una misión: transformar su vida desde adentro, con plena conciencia. Salió de la cueva junto a Darío, y cuando sus pies tocaron el suelo del bosque nuevamente, el aire pareció más ligero. Las hojas crujían bajo sus pies, pero el sonido ya no le parecía ominoso. Ahora eran el recordatorio de que cada paso, por pequeño que fuera, lo estaba llevando hacia una nueva realidad. «Todavía quedan más verdades que debes descubrir», dijo Darío, volviendo a caminar por el sendero. Martín lo siguió, sabiendo que aunque había avanzado mucho, el viaje aún no había terminado. Pero ahora estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la transformarán a un nivel completamente nuevo.
No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. El camino continuaba serpenteando entre los árboles, pero el aire ya no se sentía tan opresivo como antes. Había algo diferente en la atmósfera, una ligereza que Martín no había notado hasta entonces. Era como si cada paso que daba lo llevara más lejos de la oscuridad que lo había envuelto durante tanto tiempo. La cueva, con su fría revelación, lo había dejado con una comprensión nueva y dolorosa, pero también con un sentido renovado de propósito. Darío, siempre en silencio, lo guiaba como si supiera exactamente hacia dónde debían ir, como si el bosque fuera un reflejo físico del viaje interior de Martín. Después de lo que pareció una eternidad de caminar en silencio, el maestro se detuvo nuevamente. Frente a ellos había un pequeño claro rodeado de árboles altos. En el centro del claro, una única roca lisa descansaba bajo la luz del sol, que por primera vez lograba colarse entre las copas de los árboles. «Aquí es donde enfrentaremos el siguiente desafío», dijo Darío, su voz resonando con una gravedad que Martín ya conocía bien. «Este es uno de los obstáculos más difíciles de ver, porque nace desde dentro, disfrazado de buenas intenciones. Se trata de tus deseos y de tus intenciones erróneas». Martín frunció el ceño. Hasta ahora había comprendido cómo sus pensamientos y palabras podían haber atraído la mala suerte y cómo su ignorancia espiritual lo había mantenido atrapado en un ciclo de sufrimiento. Pero no entendía qué tenía que ver sus intenciones con todo aquello. ¿No era el deseo parte de lo que lo había impulsado a mejorar su vida? A menudo había pensado que lo que necesitaba era querer más, desear más. Pero ahora Darío insinuaba que esos mismos deseos eran parte de su problema. «No entiendo, maestro», dijo Martín, su voz quebrándose un poco por la confusión. «¿Mis deseos son malos? Siempre creí que desear cosas mejores era lo que me impulsaba a seguir adelante». Darío se sentó sobre la roca, señalándole a Martín que se uniera a él. El joven se sentó frente al maestro, ansioso por entender. «Los deseos en sí mismos no son malos», dijo Darío con calma, «pero es la intención detrás de ellos lo que los convierte en un arma de doble filo. Si tus intenciones nacen del ego, del deseo de control, poder o satisfacción personal, esas intenciones erróneas comienzan a manifestarse en formas que no puedes controlar. Lo que parece un simple deseo de éxito puede transformarse en un apego destructivo que solo atrae más sufrimiento. Y ahí, justo en ese lugar, es donde empieza la mala fortuna». Martín escuchaba tratando de asimilar lo que el maestro le decía. Reflexionó sobre los momentos en que había sentido esa obsesión por tener más, por conseguir lo que otros tenían, por obtener lo que creía que merecía. Siempre había pensado que su ambición era algo positivo, pero ahora, al escuchar a Darío, comenzaba a darse cuenta de que muchas de sus intenciones no habían sido tan puras como pensaba. «Entonces, ¿mi ambición ha sido lo que me ha llevado a este punto?», preguntó Martín, sintiendo una mezcla de sorpresa y autocompasión. Darío lo miró con compasión, pero también con firmeza. «La ambición no es intrínsecamente mala, pero cuando está basada en el deseo egoísta, en la necesidad de validación externa o en el miedo a la escasez, se convierte en una trampa. Has querido más, pero no desde un lugar de amor, sino desde un lugar de carencia. Creíste que al tener más, serías más feliz. Sin embargo, ese deseo desenfrenado ha generado más vacío, más frustración y, en última instancia, la mala suerte que sientes que te persigue». Martín se quedó en silencio, sintiendo cómo las palabras de Darío se asentaban en su mente. Era cierto. Había estado persiguiendo cosas, metas, personas, pero siempre con la sensación de que nunca era suficiente. Había creído que la felicidad estaba en obtener más, en alcanzar metas externas, pero lo único que había logrado era una insatisfacción constante. «Recto pensamiento», continuó Darío, con una suavidad que contrastaba con la intensidad del tema. «Tus deseos y tus intenciones deben alinearse con algo más grande que tú. No puedes seguir buscando la satisfacción del ego, porque eso solo te llevará a más dolor.
cuando tus pensamientos y deseos se alinean con el bienestar de todos, cuando tu intención es pura y altruista, la energía que generas es positiva. Y esa energía, Martín, cambia la suerte, cambia el destino. Martín tragó saliva sintiendo que algo dentro de él comenzaba a romperse. Había pasado años persiguiendo cosas que, en el fondo, no le traían ninguna paz. Siempre había pensado que el siguiente logro, el siguiente paso en su carrera o en su vida, le daría lo que necesitaba. Pero nunca había sido suficiente. Nunca se había sentido completo. ¿Entonces debo dejar de desear?, preguntó con voz temblorosa. Darío negó con la cabeza lentamente. No se trata de dejar de desear, sino de cambiar la naturaleza de tus deseos. Tus pensamientos y tus intenciones deben nacer desde un lugar de compasión, de bondad, de generosidad. Cuando lo que deseas no es solo para ti, sino para el bien de los demás, el universo responde de manera distinta. El karma fluye a tu favor cuando tus deseos están alineados con el bienestar colectivo, con la justicia y con la verdad. Martín sintió cómo un nudo de emoción se formaba en su garganta. Era una revelación dolorosa, pero también liberadora. Había estado tan enfocado en lo que quería para sí mismo, en lo que creía que merecía, que nunca se había detenido a pensar en cómo sus deseos afectaban a los demás, o en cómo sus intenciones podían estar dañando su propia energía. Recto pensamiento, repitió en un susurro, asimilando lentamente las palabras de Darío. Así es, respondió el maestro, mirándolo con intensidad. Si puedes alinear tus pensamientos y tus deseos con la verdad y el bien, todo lo demás empezará a cambiar. La mala suerte, esa sensación de estar atrapado en un ciclo de sufrimiento, se disipará cuando dejes de alimentar al ego y comiences a actuar desde el corazón. Martín bajó la cabeza, sintiendo el peso de la verdad en sus hombros. Sabía que no sería fácil. Cambiar la manera en que había vivido hasta ahora, transformar sus deseos y aprender a alinear sus pensamientos con algo más grande que él mismo, sería un desafío monumental. Pero al mismo tiempo, sabía que no había otra opción. Había llegado hasta ese punto porque lo necesitaba, porque algo dentro de él debía cambiar para que su vida pudiera cambiar también. Lo haré, dijo al fin, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Quiero cambiar. No sé cómo, pero lo haré. Darío sonrió suavemente y asintió con satisfacción. Ya lo has empezado. El simple hecho de reconocer lo que has estado haciendo es el primer paso. El camino es largo, Martín, pero no estás solo. Mientras sigas caminando con la intención correcta, las cosas comenzarán a mejorar. El joven discípulo se puso de pie respirando profundamente. El claro en el bosque, con su sol suave filtrado por las hojas, ya no le parecía tan opresivo como antes. Ahora lo veía como un símbolo de su propia vida, una mezcla de luz y sombra, esperando ser equilibrada. Tenía una larga caminata por delante, pero ya no le temía al camino. Sabía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que debía hacer. Todavía queda una última lección por aprender, dijo Darío, rompiendo el silencio con suavidad. La más importante de todas. Pero antes de llegar a ella, necesitas tiempo para absorber lo que ya has descubierto. Martín asintió. Había aprendido mucho en ese día, y su mente estaba exhausta, pero también llena de claridad. El sol empezaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados. El aire del bosque se había vuelto más fresco y el crujido de las hojas secas bajo los pies de Martín y Darío parecía acompasado con el ritmo de sus pensamientos. Aunque el día había sido largo, cada revelación se sentía como un paso necesario hacia algo más grande, algo que Martín apenas comenzaba a comprender. Ambos caminaron en silencio por un tiempo, hasta que Darío, de repente, se detuvo frente a un pequeño arroyo que cruzaba su camino. El agua fluía suavemente, reflejando la luz del atardecer. Darío se agachó junto a la corriente, sumergiendo sus manos en el agua clara, y después, sin levantarse, miró a Martín. «Aquí estamos», dijo, su voz firme pero tranquila.
Este es el último obstáculo que debes enfrentar si quieres liberarte de la mala fortuna que has sentido sobre tus hombros. Martín se agachó también junto al arroyo, observando cómo el agua fluía incesantemente, indiferente a su presencia, y sintió que lo que venía era algo aún más profundo, algo que lo conectaría con el núcleo de su ser. A lo largo de este día, hemos hablado de tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y tus intenciones, comenzó Darío. Pero hay algo más, algo que sostiene todas esas cosas. Es la forma en la que vives, Martín. Tu modo de vida ha sido lo que ha atraído esa mala suerte que sientes, y es el aspecto más difícil de cambiar, porque está ligado a todo lo que crees que eres. Martín sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que Darío tenía razón. Desde que recordaba, había vivido de manera reactiva, persiguiendo el éxito, buscando satisfacer sus necesidades inmediatas, sin detenerse a reflexionar sobre cómo su forma de vida influía en su bienestar y en el de quienes lo rodeaban. Siempre había creído que si trabajaba duro, si se esforzaba por alcanzar sus metas, el éxito eventualmente llegaría. Pero ese enfoque lo había dejado vacío, atrapado en un ciclo de esfuerzo interminable y resultados inciertos. ¿Cómo puedo cambiar mi forma de vivir?, preguntó Martín, su voz cargada de dudas. He pasado tanto tiempo siguiendo un camino que creía correcto. No sé por dónde empezar. Darío se incorporó lentamente, limpiando las gotas de agua de sus manos, y miró a Martín con una expresión de profunda serenidad. El recto medio de vida es el equilibrio que debes encontrar, dijo Darío. Has vivido buscando alcanzar más, queriendo acumular y lograr sin detenerte a preguntarte si esas metas eran las correctas, si estaban alineadas con lo que realmente necesitas para vivir en paz. El problema no es el esfuerzo, sino hacia dónde lo diriges. Tu vida, hasta ahora, ha estado centrada en la búsqueda de éxito externo, de validación externa. Y en ese proceso, has comprometido tu bienestar interno, tu paz. Martín miró el agua fluir frente a él, las palabras de Darío cayendo sobre su mente como piedras en el arroyo, generando ondas de reflexión. Sabía que el maestro tenía razón. Había vivido como si su valor dependiera de lo que lograra, de cómo lo veían los demás, y en ese afán por alcanzar algo más grande, había olvidado lo más básico: vivir de manera honesta, ética y en equilibrio. ¿Entonces he vivido mal?, preguntó Martín, aunque ya intuía la respuesta. Darío no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, mirando el arroyo como si en la quietud del agua pudiera ver las respuestas que Martín necesitaba. No diría que has vivido mal, pero sí que has vivido de manera inconsciente, respondió finalmente. Has permitido que tus deseos te controlen, que tu miedo a no tener suficiente te empuje a hacer concesiones, a veces éticas, a veces espirituales. Esa desconexión entre lo que haces y lo que realmente importa ha creado una vida desequilibrada, y ese desequilibrio es lo que atrae la mala fortuna. Cuando tu modo de vida no está alineado con la rectitud, con el bienestar propio y el de los demás, inevitablemente te alejas de la paz y te acercas al sufrimiento. Martín sintió una punzada de arrepentimiento. Sabía de lo que hablaba Darío. Había tomado decisiones que, en el fondo, siempre supo que no eran las mejores, pero las había justificado pensando que eran necesarias para avanzar, para sobrevivir en un mundo competitivo. Había elegido trabajos que lo vaciaban, relaciones que lo agotaban, todo con la idea de que estaba haciendo lo correcto para avanzar. Pero ahora se daba cuenta de que ese avance no lo había llevado a ningún lugar realmente satisfactorio. El recto medio de vida, repitió Martín en voz baja, mientras observaba cómo el arroyo seguía su curso inalterable. ¿Cómo puedo lograrlo? Darío lo observó en silencio por unos momentos antes de responder. El recto medio de vida consiste en encontrar una ocupación, un propósito que no solo te sustente, sino que también esté alineado con tus valores, con tu ética. No se trata de renunciar a todo, sino de aprender a vivir de manera que cada acto, cada decisión, esté guiada por la integridad y la compasión. No puedes seguir viviendo en un ciclo de deseos egoístas
o necesidades impulsivas. Debes buscar un modo de vida que contribuya al bienestar propio y colectivo. Martín asintió, sintiendo la verdad de esas palabras. Había llegado a un punto en el que sabía que su forma de vida actual no le traía felicidad ni paz. El estrés, la competencia, la constante búsqueda de validación externa lo habían consumido. Pero, ¿cómo podría encontrar ese equilibrio del que hablaba Darío? ¿Y si no sé por dónde empezar?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre. Darío lo miró con calma y en su rostro apareció una leve sonrisa. El primer paso es siempre el más difícil, pero no necesitas tener todas las respuestas de inmediato. Solo necesitas estar dispuesto a hacer el cambio. Pregúntate, Martín, ¿qué te da paz? ¿Qué tipo de vida te permite estar en armonía contigo mismo y con los demás? Empieza por allí. Cada decisión que tomes debe estar alineada con esa pregunta. Si sigues esa guía, poco a poco, comenzarás a ver cómo tu vida cambia. La mala suerte que sentías desaparecerá porque ya no estarás alimentando el caos interno que la atraía. Martín miró el agua correr y sintió que algo dentro de él comenzaba a fluir también. Era como si un peso invisible empezara a levantarse de sus hombros. Sabía que el camino hacia una vida más equilibrada no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo tenía una dirección clara. No se trataba de grandes cambios inmediatos, sino de pequeños actos de conciencia, de decisiones diarias que poco a poco construirían una vida diferente. Empieza por lo pequeño, continuó Darío. Revisa las decisiones que tomas cada día. ¿Tu trabajo te da paz? ¿Contribuye a algo más que a ti mismo? Tus relaciones están basadas en el respeto y la compasión. No necesitas tener todas las respuestas ahora, pero debes estar dispuesto a buscarlas, a ser honesto contigo mismo. Martín asintió procesando cada palabra. Sabía que no sería un proceso rápido, pero había algo profundamente liberador en la idea de que podía empezar desde donde estaba, con lo que tenía. No tenía que renunciar a todo de inmediato, pero sí debía comenzar a vivir de manera más consciente, más ética. «Lo haré», dijo Martín con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Cambiaré mi forma de vivir poco a poco, pero lo haré». Darío sonrió satisfecho y se levantó, tendiéndole una mano a Martín para ayudarlo a ponerse de pie. «El equilibrio siempre comienza con el primer paso», dijo el maestro, «y ahora estás listo para ese paso. Recuerda que la vida no es un destino, sino un viaje. Mientras sigas caminando con la intención correcta, siempre estarás en el camino correcto». Martín se puso de pie, sintiendo el suelo firme bajo sus pies, y miró el arroyo una vez más antes de seguir a Darío. El sol estaba casi oculto, pero en su lugar las estrellas comenzaban a aparecer, titilando suavemente en el cielo crepuscular. Sabía que su viaje no había terminado, pero ahora tenía algo más valioso que nunca antes, la certeza de que el cambio era posible y de que su vida, su suerte, estaba en sus propias manos. El crepúsculo envolvía el bosque en una penumbra suave, y las primeras estrellas titilaban tímidamente en el cielo. A pesar de la oscuridad creciente, Martín sentía una extraña claridad dentro de sí, una especie de paz que lo sorprendía. Mientras seguía a Darío por el sendero, su mente se revolvía entre todo lo aprendido ese día: el poder de sus pensamientos, la responsabilidad de sus palabras, la energía de sus intenciones y la necesidad de una vida ética y equilibrada. Finalmente llegaron a un pequeño promontorio desde el cual podían ver el horizonte extenderse en todas direcciones. El cielo arriba se fundía en tonos de azul profundo y abajo el mundo parecía más vasto y silencioso que nunca. Darío se detuvo y miró hacia el cielo, como si estuviera buscando algo invisible. «Esta es la última lección, Martín», dijo el maestro con voz calmada, pero firme. «Has aprendido sobre tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, tus intenciones y tu modo de vida, pero todo eso no tendría sentido sin esta última enseñanza, la aceptación». Martín lo miró intrigado, sintiendo que esta lección tenía un peso diferente. Había una solemnidad en las palabras de Darío,
como si lo que estaba a punto de aprender fuera el corazón de todo lo demás. Aceptar lo que sucede no significa rendirse o no actuar, continuó Darío, sin apartar la vista del horizonte. Significa entender que hay cosas que escapan a tu control, que no puedes cambiar todas las circunstancias. Sin embargo, sí puedes controlar cómo respondes a ellas. Aceptar es liberar la resistencia que causa sufrimiento, es dejar de luchar contra lo inevitable y, en lugar de eso, aprender a fluir con la vida. Martín sintió un nudo en la garganta. La idea de aceptar las circunstancias era algo que siempre había evitado. En su mente, la aceptación era sinónimo de resignación, de fracaso. Siempre había creído que si no luchaba, si no forzaba las cosas, nunca lograría cambiar su vida. Pero, en ese mismo impulso de control, había encontrado la raíz de su angustia, de su frustración y quizás de la mala suerte que lo había seguido. ¿Cómo puedo aceptar algo que me duele, algo que parece injusto?, preguntó Martín, con una mezcla de curiosidad y desesperación. Darío sonrió suavemente, como si esperara esa pregunta. La aceptación no significa que no sientas dolor o frustración, respondió. Sentir es parte de la vida, pero lo que causa sufrimiento no es el dolor en sí, sino la resistencia a él. Cuando te aferras a la idea de que las cosas deberían ser diferentes, cuando luchas contra lo que ya es, te encadenas al sufrimiento. La mala suerte que sientes no es más que una interpretación de lo que te sucede, alimentada por tu resistencia a aceptar que la vida no siempre sigue tus expectativas. Martín se quedó en silencio, mirando cómo el sol desaparecía por completo en el horizonte. Las palabras de Darío resonaban en él con una fuerza inesperada. Durante mucho tiempo, había creído que su vida estaba llena de obstáculos injustos, de golpes que no merecía. Pero, ¿y si parte de ese sufrimiento venía de su constante lucha por cambiar lo que no podía ser cambiado? ¿Y si el simple acto de aceptar la vida, tal como era, podría liberar algo dentro de él? ¿Y cómo se aprende a aceptar?, preguntó Martín, con la voz quebrada por la emoción. Darío giró hacia él, y por primera vez en el día puso ambas manos sobre los hombros de Martín, mirándolo directamente a los ojos. Confiando, dijo. Confiando en que la vida tiene un flujo, un ritmo, y que tu papel no es controlarlo, sino aprender a moverte con él. Cada vez que algo no salga como esperabas, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer? La aceptación no es pasividad, es una forma activa de confiar en el proceso, de dejar de luchar contra la corriente y, en cambio, aprender a navegar en ella. Martín sintió cómo un calor se expandía en su pecho. Durante años había resistido cada contratiempo, cada golpe de mala suerte, creyendo que debía luchar contra todo lo que no iba de acuerdo con sus planes. Pero ahora, de pie frente a Darío, algo dentro de él se soltó. Una resistencia interna, una rigidez que no sabía que estaba allí, comenzó a desmoronarse. Aceptar, confiar, murmuró, como si esas palabras tuvieran un nuevo significado para él. Así es, dijo Darío con una sonrisa. Y recuerda, aceptar no significa que no puedes cambiar las cosas que están en tu control. Lo que cambia es tu actitud hacia lo que no puedes controlar. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, descubres una nueva libertad, una paz interna que ya no depende de las circunstancias externas. Martín cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras se asentaran en su mente. Había sido un largo día, pero en ese instante sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: ligereza. No era la promesa de que su vida sería perfecta, ni la ilusión de que todo sería fácil de ahora en adelante. Pero era la certeza de que, aunque no pudiera controlar todo, podía controlar cómo enfrentaba lo que le sucedía. Y eso, de alguna manera, le daba más poder que cualquier otra cosa. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba completamente oscuro y las estrellas brillaban con más intensidad. El bosque, que antes le parecía lleno de sombras y secretos inquietantes, ahora se sentía en calma,
como si todo el viaje que había emprendido ese día lo hubiera llevado de vuelta a un lugar más profundo dentro de sí mismo. Darío dio un paso atrás y con una reverencia respetuosa dijo: «Has aprendido todo lo que necesitabas saber, Martín. Ahora el camino es tuyo. El mundo seguirá arrojándote desafíos, pero ahora tienes las herramientas para enfrentarlos de una manera diferente». Martín lo miró agradecido y sintió una profunda reverencia por el maestro. Sabía que el viaje no había terminado, pero ahora tenía algo que antes le faltaba: comprensión. Sabía que no podía evitar todo lo malo que sucediera, pero sí podía elegir cómo responder. Sabía que la mala suerte no era un castigo, sino el resultado de sus pensamientos, de su resistencia, de sus acciones inconscientes. Y sabía que, a partir de ahora, tenía la capacidad de cambiar su vida. «Gracias, maestro», dijo Martín con sinceridad. «Nunca imaginé que la solución a lo que tanto me atormentaba estaba dentro de mí». Darío sonrió con calidez. «Siempre ha estado dentro de ti, Martín. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a verlo. Ahora vive de acuerdo con lo que has aprendido y el mundo se transformará ante tus ojos». Martín asintió sabiendo que esas palabras eran la culminación de todo lo que había vivido ese día. Miró una última vez el horizonte y respiró profundamente, sintiendo cómo la paz y la claridad se asentaban en su interior. Luego, sin más palabras, comenzó a caminar hacia el bosque, con la certeza de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Ahora que conoces la historia de Martín, cuéntame, si pudieras cambiar algo en tu vida para mejorar tu suerte, ¿qué sería? Deja tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión y conocer tu perspectiva. Y si te quedaste con ganas de seguir explorando este camino, te invito a descubrir algo igual de revelador: cómo recibes energías negativas sin que te des cuenta. En el siguiente video, aprenderás 8 enseñanzas budistas que te ayudarán a protegerte de ellas. Nos vemos ahí.